¿Cómo están, estudiantes? En este video entonces vamos a estar viendo y haciendo el montaje de una computadora paso a paso. También se podría primeramente desarmar toda la computadora para después volverla a montar, ¿verdad? Pero nosotros inicialmente en este video lo que vamos a hacer es suponer que tenemos todas las piezas desarmadas y que vamos a ir montando paso a paso. Entonces, los principales componentes que tenemos que tener, por supuesto, viene a ser la torre, el gabinete, la placa base, la fuente de energía, fuente de alimentación, disco duro. También, por supuesto, se pueden tener unidades DVD. También vamos a estar viendo cómo se montan estas unidades, los módulos de memoria, procesador. Y vamos a ir viendo paso a paso algunos detalles también de la instalación para que ustedes en la práctica del laboratorio puedan, digamos, ya haber tenido por lo menos un primer acercamiento acerca del tema, ¿verdad? Entonces, acá también les puse otra imagen un poco más detallada, ¿verdad? Puesto que también van a tener acceso a la diapositiva. Entonces, como estamos diciendo, vamos a estar instalando todo el procesador. Esto viene a ser el cooler del procesador, el ventilador del procesador, la memoria RAM, fuente de energía, lector de DVD, disco duro, tarjeta de vídeo, placa madre. Entonces, esos son los principales componentes. Decir primeramente que al instalar una computadora de escritorio, por lo general, por la torre o por el gabinete, ya suele venir incorporado la fuente de energía. Pero en el caso, por ejemplo, de que no lo estuviere, también vamos a conversar un poquitito sobre cómo instalar. La fuente de energía, por supuesto, siempre viene ya con su cable conector por la toma. ¿Sí? Y también vienen, por supuesto, sus conectores para poder alimentar a las placas y a los discos duros y lectores de DVD, etcétera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen el gabinete y la fuente de energía aún no está instalada, es muy fácil de hacer la instalación, puesto que solamente va atornillada acá al gabinete por la parte trasera, como está mostrando acá en la imagen. Y lo más importante es lo que ustedes tienen que tener con el tema de la fuente de energía, es acá esta perilla que tiene para cambiar de voltaje, ¿verdad? Que por lo general es 110 o 220. Como ustedes saben, nosotros en Paraguay utilizamos la norma 220 voltios en la toma. Entonces tienen que asegurarse que allí esté mostrando 220 voltios en esa perilla, primeramente, porque si conectan mostrando en 110 ya de entrada van a quemar la fuente si es que conectan de esa forma, ¿verdad? Ahora tienen que tener también cuidado si por ejemplo están usando algún tipo de batería o transformador intermediario entre la toma y la computadora, porque hay baterías que sacan también 110 voltios, que convierten también en 110 el voltaje, así que ese cuidado también deben tener. Si ustedes están conectando directamente por la toma, entonces sabemos que es 220. Ahora, si hay algún tipo de estabilizador o si están usando algún tipo de batería o lo que sea intermedio, tienen que asegurarse cuánto voltaje saca esa batería, si está sacando 110 o 220, y de acuerdo a eso, por supuesto, le regulan allí la perilla. Después, esta otra perilla que tiene acá es para apagar o prender solamente, y este es donde va la conexión. Entonces ese es el primer paso. Luego también es importante resaltar que se puede utilizar esta pulsera antiestática para poder estar seguros de no dañar ningún componente, puesto que los componentes de la computadora son delicados, por ejemplo la memoria, la placa base. eh, no existe mucho secreto en instalar y montar una computadora. Ahora lo que hay que tener mucho cuidado con los componentes. Y muchas veces no es solamente que vas a echar o vas a rayar el componente, sino que nuestra mano misma
tiene una cierta carga eléctrica, entonces eso puede dañar los módulos de memoria o la placa, los circuitos. Eso no lo daña, digamos, instantáneamente, pero con el tiempo pueden ocurrir fallos. Entonces, esta pulsera antiestática es para que salga, digamos, esa corriente del cuerpo para no dañar los componentes. Si ustedes no tienen la pulsera antiestática, pueden utilizar también esos guantes de goma que se suele utilizar en la parte de salud, ¿verdad? Entonces, para poder evitar esa parte de la carga eléctrica que solemos tener también por las manos, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar y siempre, además de eso, también tener todos los cuidados en el momento de tornillar las placas, porque cualquier rayita que se le haga a la placa madre con el destornillador, por ejemplo, ya se daña totalmente. Entonces, eso sería digamos, irreparable, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos los elementos para solventar esa parte. Tendrías que cambiar nuevamente la placa. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya al montaje de la computadora. Dice, primero tomamos la torre y la abrimos colocando los separadores para la placa. Estos tornillos que se ven acá, que son tipo tuercas, también se le puede decir, ¿verdad? Son separadores entre la placa y el gabinete, ¿verdad? Porque la placa tiene que quedar, por supuesto, levantada del gabinete, no puede ir pegado por el gabinete, ¿verdad? Entonces, estos separadores, que estos son de metal, también están algunos que son de plástico, que le voy a mostrar más adelante, sirve precisamente para eso, para que la placa madre, cuando se va a colocar, se quede, digamos, a una cierta altura de la torre, de la cara de la torre, digamos, ¿verdad? O sea, queda en el aire. Y hay que tener mucho cuidado cuando se va a sentar la placa madre sobre estos separadores, para, por ejemplo, no hacer ningún movimiento brusco y que justamente estos separadores rayen la placa. Por eso, esos cuidados, gente, tienen que ser extremos. Tienen que tener muchísimo cuidado, porque como les digo, en el momento que ustedes colocan mal o hacen algún movimiento brusco y raya de ustedes alguna parte, ya no le va a funcionar más su placa. Pero es cuestión nada más de tomar los recaudos pertinentes, ¿verdad? No es nada, digamos, de otro mundo. O sea, montar una máquina, como ya les dije, es lo más fácil del mundo. Solamente hay que tener cuidado de no dañar los componentes. Eso sí. Entonces acá están. Una vez que ya se colocan estas tuercas, estos separadores, hay que hacer coincidir con, por supuesto, el agujero que viene con la placa, por la placa, para poder tornillar allí. Y en el momento de tornillar también la placa, hay que tener mucho cuidado de no, a veces cuando uno está, digamos, asegurando ya el tornillo, a veces se quiere resbalar el destornillador y en ese momento puede ocurrir que se te dañe, que se te raye allí esa parte. Entonces, vuelvo a insistir nuevamente con eso. Y acá están estos separadores también, que van también cerca de aquellos separadores metálicos que ya les mostré, estos separadores plásticos, que son tipo soportes, ¿verdad? Que van acá colocados por las esquinas, por lo general, de la placa base también, para dar también mayor estabilidad a la placa. Entonces, esto, por ejemplo, viene ya todo incluido, digamos, no es que ustedes van a comprar estas cosas por separado, sino esto viene todo ya con los componentes, con la placa madre que ustedes compren o bien con la torre, ¿verdad? Entonces, no se vayan ustedes a preocupar de decir de dónde voy a conseguir estos componentes. Y eso. Una vez que ustedes compran el gabinete, ya viene todo incluido también estos separadores. Y luego, segundo, por supuesto, colocamos la placa base sobre los separadores. Una vez encajados los conectores de la placa base en la placa troquelada de la torre, los atornillamos. Entonces, con mucho cuidado, se toma la placa por los bordes con la pulsera antiestática o con los guantes. Y se tiene mucho cuidado con la placa al colocar. Esto es prácticamente lo más delicado que hay que hacer. Después, los discos duros, los DVDs y eso para instalar ya no es más nada tan delicado, ¿verdad? Porque eso no se puede dañar. Ahora, el circuito eléctrico sí que es bien delicado. Entonces, una vez que estás seguro, colocaste todo, están coincidiendo todos los agujeros acá de los tornillos, se tornilla todo bien y ya queda
entonces la parte más delicada del trabajo hecho. Entonces acá se puede, por ejemplo, los tornillos, acá uno, acá está el soporte, ese soporte plástico, entonces ya queda allí la placa. Entonces vamos a pasar a la parte del procesador, colocamos el procesador y extendemos sobre él pasta térmica, colocamos el disipador sobre el procesador, con la pasta térmica la fijamos a la placa conectando el ventilador de la placa base. El procesador, por supuesto la placa base tiene un socket donde va conectado el procesador. Esto por supuesto tienen que ser compatibles. Vamos a suponer si ustedes van a comprar una computadora nueva, tienen que asegurarse que el socket de la placa sea compatible con tu procesador, porque existen también diferentes modelos. Entonces eso es también otro cuidado que ustedes deben tener. Entonces, como está mostrando acá, se le puede poner esta pasta térmica. Eso sí que no viene con el equipo de la computadora, ustedes tendrían que adquirir en alguna casa de ventas de repuestos para computadora o algo así. Y después sobre el procesador va lo que es el cooler o el ventilador. Ese ventilador tiene otra vez una conexión por la placa que es para que, por supuesto, para su alimentación, para que gire. Y por supuesto es para enfriar el procesador, porque el procesador es el componente que más se calienta en la computadora, puesto que es el que hace los cálculos más pesados, ¿verdad? De hecho, el que hace todos los cálculos. Entonces, si ustedes no colocan el ventilador, no le va a funcionar ni siquiera ni un minuto la computadora y se va a apagar nuevamente por el calentamiento del procesador. Existen también, en vez de los ventiladores, los condensadores de calor también. Eso depende ya también del modelo de la placa. Entonces, para ir cerrando este video, para no hacer muy largo, les quería mostrar el procesador así más de cerca. El procesador por lo general tiene una marquita en la esquina para saber el lado que encaja en el socket, ¿verdad? Esto viene a ser el socket de la placa base donde va incrustado el procesador. Y aquí también esto tiene acá una flechita en uno de los costados. Aquí no se llega a ver exactamente, pero si ustedes lo tienen en forma presencial, digamos, van a notar la flechita esta que te marca acá en la esquina. Entonces, para que vos puedas saber en dónde exactamente va el procesador, porque si esto se encaja mal también acá, eso se quema automáticamente. Así que otro de los cuidados que tienen que tener sencillamente es mirar acá la flechita donde te indica y colocar donde corresponde el procesador. Entonces allí se encaja de acuerdo a su lado y también por lo general viene así, algunos de los bordes del procesador también viene así cortado. ¿Para qué? Para que no se erre también, digamos, la posición, ¿verdad? Porque en el hecho de ser cuadrado, tal vez uno puede ser que coloque mal, ¿verdad? Pero si uno se fija y conoce estos detalles, tanto de esta flechita que ya le mostré, o de que uno de los bordes está así cortado, entonces acá también en el socket te señala eso para que uno no erre luego en esa parte de la colocación. Estamos. Entonces una vez se coloca el procesador y después arriba se le coloca ya el cooler para refrigerar, ¿verdad? Esto también es la, digamos, la forma que va este cooler depende también del modelo. Puede ser por un gancho como esto o puede ser también con tornillos grandes. Eso es lo de menos. Y esto que se ve acá viene a ser la conexión que es con la placa base. ¿Para qué? Y para dotarle de energía, por supuesto, para que pueda girar. Entonces, esto es muy fácil de conectar. Así es que podemos ir dejando este video por acá para no alargar mucho. Continuamos en el siguiente. Gracias.